Bienvenido a tu programa Es Sobrenatural con los anfitriones Josué Ramírez y Carla Álvarez. Estaremos transmitiendo todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por el 100.1 Estéreo Vida y a través de su página de Facebook. Te invito a sintonizarnos y compartir el link del programa. Te enseñaremos a cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Gracias por sintonizarnos. ¡Arrancamos! El avivamiento por todo el mundo. Dios les bendiga, buenos días, maravilloso lunes para buscar la dirección de nuestro Dios Todopoderoso y buscar su palabra. Este lunes 3 de abril iniciamos un nuevo mes, una nueva temporada. Estamos en primavera donde todo florece y Dios quiere que tú crezcas hacia adentro, crezcas hacia arriba y crezcas hacia afuera. Es la nueva temporada en la que estamos en nuestra iglesia Ministerios del Reino. Si tú eres parte de esta temporada, gracias por unirte, y si no, te invitamos. No estás creciendo en ningún lado, te has quedado estancado, te has quedado, sientes que necesitas algo más, te invitamos para que te unas con nosotros. Esto es sobrenatural. Lo sobrenatural siempre traerá crecimiento, aceleración, multiplicación, rompimiento. Dios te creó para crecer, para ir por más, a más niveles. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez mayor peso de su gloria y de su presencia. Así que arrancamos en este lunes 3 de abril en 100.1 FM Estéreo Vida Cancún, Proyecto 21. Comunícate a cabina, mándanos tus comentarios, peticiones de oración, testimonio al 9987-428839. Y si tú quieres unirte a las actividades de nuestra iglesia, manda un mensaje al 9981-471906. Y esta mañana tenemos un invitado especial, a nuestro hermano Gaspar Flores, que está aquí con nosotros para compartir todo lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero decirte que testimonio significa que Dios lo hará otra vez. Testimonio también significa, es uno que vio algo, experimentó algo de primera persona y que lo viene a dar a conocer ante muchos testigos, ante personas que necesitan escuchar la revelación de la verdad. Me encanta allá en los Estados Unidos cuando alguien presenció algo, o en un jurado, cuando alguien presenció algo, vio algo y no lo dice, se vuelve cómplice de la maldad. Así que si usted experimentó el poder sobrenatural de Dios, sanándole de cáncer, trayendo rompimiento financiero, restaurando su familia, y usted no lo dice públicamente, no le da la gloria, la honra al Señor, como aquellos 10 leprosos que fueron sanados, pero uno regresó a decirle: Señor, gracias, yo sé que tú tienes más. Usted se vuelve cómplice de las tinieblas y no le está dando la gloria a la luz y a la verdad y al poder de Dios. Por eso hemos traído ya varios testimonios aquí a este programa. Es sobrenatural, porque no solamente queremos hablar de lo sobrenatural en teoría o lo sobrenatural en lo que está establecido en la Biblia, sino queremos dar testimonio, testificar, gente que ha experimentado en su propia vida, en su propia familia, en sus propias finanzas, el poder sobrenatural de Dios. Y aquí está Gaspar, mi hermano Gaspar Flores, que ha venido caminando con nosotros ya 5 años. Ya. 5 años en la iglesia. Y cuéntanos, Gaspar, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te conectaste con lo sobrenatural? Pues fíjese que yo tengo la bendición de que conocí la iglesia por una invitación. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia, nunca se me va a olvidar que siempre dice la ministra Carla, yo me acuerdo cuando llegaste a la iglesia con tu cara fruncida, porque para mí era algo nuevo. Más sin embargo, yo siempre, en esa temporada, yo le oraba al Señor que me sembrara en una iglesia donde yo pudiera crecer. Mi realidad es que yo venía buscando algo, y el Señor siempre me hablaba de moverme, pero no buscaba dónde moverme. No sabías. Entonces, yo le decía al Señor: siémbrame en un lugar donde tú creas correcto.
Gloria, lo primero entonces, tú buscaste la dirección de Dios. Sí. Tú anhelabas y decías, Señor, yo sé que tú eres un Dios vivo, yo sé que tú tienes un plan para mí y tu plan para mí no es estar estancado. No. Yo quiero ir por más. Fíjate que hay varios testimonios, varones, mujeres, papás, mamás, que hay un chip en nosotros de ir por más. Hay la revelación del más. De hecho, es una de las lecciones que cada año nosotros desde hace varios años como iglesia impartimos en el mes de enero, que se llama la revelación del más. Dios no te quiere para que te quedes con poquito. Dios no levanta hombres y mujeres que es para mendigar, sino Dios quiere hombres y mujeres para generar riquezas en su reino de todo tipo, porque no solo son las riquezas de finanzas, sino también son riquezas de revelación, de amor, de cariño, de avance, de fruto. Así que en tu corazón había, Señor, llévame a más. Así es, pastor. Yo le decía al Señor, llévame a más. Y lo platicaba hace rato con usted que decía, yo llegué un septiembre a la iglesia y quedé impactado con lo que era la iglesia. Cómo me recibían con cariño sin conocerme. Y muchas veces cuando venimos de otra iglesia o de otra denominación, venimos heridos. Uh-huh. Entonces es muy difícil el creer, ¿no? El dejarte querer. Pero, sin embargo, la calidez que yo encontré cuando yo conocí la iglesia, de la pastora, del pastor Luis, de usted, de su esposa, del pastor David, me dejó asombrado. Y no nada más de ustedes, que toda la congregación, que todos los hermanos, mentores, ministros, líderes son así. Llegaste y dijiste, esta es la casa de papá. Gloria a Dios, qué bueno. Y fíjese que sí, yo dije, esta es la casa, porque yo me acuerdo que salimos a una noche de oración y terminando la noche de oración, la ministra Carla me invitó y la pastora Alicia. Y me acuerdo que llegué a la casa emocionado, fue un viernes en la noche y le dije a mi esposa, ya sé dónde Dios quiere que nos vayamos a congregar. Le dije, me invitaron, yo ya dije que sí. Gloria Vamos a Dios. a ver qué sucede. Y déjame comentar esto, Gaspar. Fíjate, varón que tú me estás escuchando, varón, papá, cabeza de hogar que me estás escuchando, qué importante es que tú como papá guíes a tu familia a un lugar de bendición, a aguas de bendición y de vida. Tú como papá, muchas veces le dejamos la responsabilidad a la esposa, a la mujer, que busque lo espiritual, mientras que el papá y la cabeza de hogar busca lo financiero, busca trabajar y que pagar la luz, pagar la renta. Pero papá, varón que me escuchas, yo sé que siento en el espíritu que hay varios varones que van a ser activados en este programa sobrenatural, en esta área. Varón, tu responsabilidad no solamente es proveer lo financiero, no solamente es pagar la luz, pagar el agua, pagar la colegiatura. Tu responsabilidad también es llevar a tu familia a un lugar donde haya alimento espiritual. Tu responsabilidad, así como en el desierto el pueblo de Israel, era salir a buscar el maná de todos los días. Y tu familia, hay familia, varones que me están escuchando, que están secos, que están desviados, que necesitan algo más. Y tú, varón, tienes que llevarlo. Gloria a Dios por tu vida, Gaspar, que tomaste esta decisión, que tú en tu corazón estaba al buscar esa casa espiritual que te diera el alimento para tu familia. Fuiste tú como varón el que trajiste esta noticia, no fue tu esposa, fuiste tú el que estaba buscando y anhelando algo mejor para tu familia. Qué bendición, Gaspar, y esperemos que varios varones escuchen este testimonio y digan, yo soy el que va a permanecer, yo soy el que, como Josué que dijo, yo y mi casa, no fue la esposa de Josué, fue Josué el que dijo, yo y mi casa. Así que, Gaspar, tú dijiste, esta es mi casa, mi esposa Elia, ¿verdad? Le dijiste a Elia, aquí vamos a estar. Y yo creo que Elia te siguió por amor, se sujetó por amor. Gracias, Elia, y a tus hermosos hijos que te siguieron. Sí. ¿Y qué más pasó, Gaspar? Pues fíjate, cuando yo llegué, empecé a conocer. Sí, al principio me sentí raro porque me sucedían cosas en la iglesia que tal vez en la otra iglesia no me sucedían. Y empecé a darme cuenta cómo es el mover sobrenatural de la iglesia, de la casa. Uh-huh. Y el manto amén, la atmósfera, amén. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, la primera ocasión que llegamos, me acuerdo que llegamos a la casa y platicamos, y decía a mi esposa, es que es algo diferente. Desde que llegas sientes esa atmósfera de cómo Dios
hace que fluya el Espíritu. Gloria a Dios. Y la realidad es que ahí empezamos a ser transformados. Gloria a Dios. Empezamos a ser sanados. Me acuerdo que en la primera prédica, a mí en lo personal, Dios me afirmó allá. Y desde el primer domingo que yo fui a la casa, ahí dije, ya no voy a buscar, ahí es. Ya está, aquí soy. Aquí soy, empecé a firmarme en la casa, empecé a caminar en la casa. Es como yo le platicaba, hace como un año tuve la bendición de ser líder de la casa después de voy a cumplir 5 años. Hizo su proceso, Gaspar, pero te costó. Sí. El afirmarte, el tomar el manto, el tomar la visión de la casa, pero vale la pena, varón que me escuchas, también quiero afirmar esto, no pretendemos ser la única casa y el único mover aquí en Cancún, pero sí somos un mover. Y si tú, varón, estás en una casa del reino, una casa de Dios, involúcrate en la visión, porque 2 visiones son división, muchas visiones son confusión, una visión hecha a la medida es ambición, y Dios no bendice ni la ambición, ni la confusión, ni la división, solo bendice una visión. Y cuando tú te unes a una visión, la palabra de Dios que dice que 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000, y mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su salario. Así que cuando tú te unes a una visión, te entregas a esa visión, traes fortaleza y bendición. Así que fue tu proceso, Gaspar, de irte uniendo, porque es más que un simpatizante. Primero comenzaste a asistir y dijiste, de aquí soy, pero luego hubo un proceso de unirte a la visión, tomar el manto, el ADN de la casa. ¿Y qué pasó, Gaspar? ¿Cómo fue eso? Que yo, en mi proceso, en el caminar, Dios fue formando, aparte de que fue formando, me fue estableciendo y me fue cimentando. Hace unos días platicábamos de la piedra angular, ¿no? De cómo Dios fue la piedra angular de nosotros. Y yo siento que en mi proceso, la casa fue mi piedra angular, porque era donde yo sentía el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y tal vez no nos dábamos cuenta de cómo, yo no me daba cuenta cómo había llegado a la casa, que había llegado lastimado. Yo me acuerdo que una ocasión, en una consejería que tuve con ustedes, decía, es que tal vez no te has dado cuenta, pero llegas con el corazón lastimado. Y conforme iba yo involucrándome más a la iglesia, me daba cuenta que sí, traía un corazón lastimado. Fue muy diferente, sí, porque trataba yo de luchar en mis fuerzas. Y yo me acuerdo que me invitaban a unirme a las casas de paz, a unirme a servir al discipulado, y la verdad es que lo huía. Sí, cierto, yo llegué y me bauticé, creo que al mes y medio que llegué a la casa me bauticé. Creo que como a los 3 meses se abrió el retiro de liberación y de sanidad, y asistí. Pero ahí dije, no, ya no. O sea, me frené. Y yo me acuerdo que en una ocasión usted me dijo, es que Dios te va a dar tu tiempo. Dios te va a dar tu tiempo y te va a traer a que tú llegues a ese momento. Sí, en lo personal, varón que me está escuchando, yo sí he tenido una afirmación en la casa. Algo que me ha gustado de mi casa, Ministerios del Reino, es de que a pesar de los momentos difíciles que tuvimos en el proceso, la cobertura de los pastores siempre estuvo allá. Y no nada más de los pastores, igual la mentora que teníamos abajo de cobertura, siempre estuvieron pendientes de nosotros, de nuestro proceso. Quiero comentar, Gaspar, que nuestra iglesia, que carga lo sobrenatural. Lo sobrenatural carga algo que se llama paternidad, sí, que en otras iglesias no hay. Lo sobrenatural siempre va a dar paternidad. Dios prometió en Malaquías que enviaría el espíritu de Elías para traer el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y una de las cosas que carga en nuestra cobertura es la paternidad, a través del mentorado, a través de las consejerías, a través del discipulado. No es un discipulado solamente para dar información o preparación teológica, sino es un discipulado para afirmar, y esa paternidad es lo que hace que sane el corazón de los hijos. Es lo que el padre es el que se acerca al hijo y sabe dónde están sus heridas, dónde está lastimado su corazón, y comienza a sanarlo.
Otra cosa que carga lo sobrenatural es activación de lo financiero. Otra cosa que carga lo sobrenatural es la liberación del alma, rompimiento de cadenas. Y otra cosa que carga lo sobrenatural es sanidades. Así que yo creo que tú has recibido de todo esto. Sí. En tu proceso fuiste siendo sanado. ¿De qué les libró el Señor en este proceso? ¿Qué traía tu familia? ¿Y de qué el Señor qué cadenas fue rompiendo? Bueno, cuando yo llegué a la casa, lo primero que trabajó el Señor conmigo fue mi depresión. Yo traía, ya no lo tengo, gracias a Dios. Gloria a Dios. Fui libre de eso, pero yo traía una cadena de depresión y la traía yo arrastrando por años. Y me di cuenta que conforme iba yo caminando, todavía seguía luchando en mi espíritu, ¿no? Pero cuando llego a la casa y hago mi retiro, me doy cuenta de que era lo que yo traía mal, que era la depresión, que fui sano y libre en mi retiro, sí, pero fue muy difícil, creo que fue más difícil darme cuenta de que estaba yo... Reconocer. Sí, reconocer que estaba yo mal. Y fíjense que, como usted dice, es una bendición. Yo sé que dice la palabra, ¿no? Que Dios siempre tiene la mujer idónea para nosotros. Y yo sé que Dios me dio a mi esposa y ha estado conmigo en los peores momentos de mi vida, porque yo debo de reconocer que antes de conocer a Cristo, pues yo muchas veces traté de hacerme daño, traté de suicidarme, fui libre de esa maldición. Gloria a Dios. De la muerte. Y rompí esas cadenas y ha sido una sanación constante. Por eso es lo que a mí me gusta de la cobertura, que conforme vamos caminando, seguimos sanando. Sí, la liberación es el pan de los hijos y el pan se come todos los días. Además, algo que trae el Señor a mi espíritu es que le dijo al profeta, métete a las aguas, y el profeta se metió a las aguas hasta los tobillos, y le dijo, no, hasta las rodillas, no, a la cadera, no. Dice, tienes que sumergirte para hallar sanidad. A Naamán el sirio le dijo 7 veces tienes que sumergirte. O sea que es un proceso, amigo, amiga que me escuchas, es un proceso. No solamente ir 2 horas un domingo, porque eso es nada más como mojar la puntita del pie, o como cuando vas a la playa y llega la ola y entonces nada más sientes que sí está rica, está fría el agua, pero todavía no te decides a meterte, porque muchas cosas no han cambiado en tu vida, porque te tienes que entregar, te tienes que meter a las aguas del Espíritu, a la corriente del mover sobrenatural de Dios. Así que se fueron metiendo, Gaspar, tú, tu familia, tu esposa, tus hijos fueron a cada vez más a lo profundo, a la revelación de la visión de la casa. ¿Y qué pasó? Tú fuiste sanado de depresión. ¿Tu esposa de qué fue sanada? Bueno, en el proceso de llegar a la casa, nosotros tuvimos un problema muy grande en la familia y empezamos a tener persecución. De hecho, yo le doy gracias a Dios por la vida de los pastores, porque en todo ese proceso estuvieron conmigo. El pastor Luis igual, yo me acuerdo que me daba testimonio, y algo que nunca se me ha olvidado es que llegábamos a los viernes de familias. En aquel entonces todavía eran viernes de varones. Y yo me quebrantaba después de la enseñanza, me quebrantaba y el Señor me quebrantaba. Yo me acuerdo que cómo oraban ustedes por nosotros, y en ese proceso siempre estuvieron pendientes de nosotros. Y yo me acuerdo que una de las palabras que me dijo el pastor Luis fue: Dios tiene algo grande para ti. Amén. Te está probando. Tú tranquilo. Y conforme yo iba caminando, yo me acuerdo que algo que platiqué con la ministra Carla, y yo le decía que el Señor me decía que no podía yo vivir con miedo. Amén, así es. Y la verdad es que cuando el enemigo empezó a entrar a la casa, tuvimos que cambiar muchas cosas. Mi familia se tuvo que ir 15, 20 días de Cancún. Específicamente hubo amenazas, sí. Hubo de secuestro, de muerte, y entonces vivían escondidos, sí. Vivían cambiando de teléfono, vivían con un temor latente, tú, tus hijos, tu familia. ¿Y qué pasó de esto? Fíjese ¿Cómo trabajó el Señor sobrenaturalmente en esto? Fíjese que algo que trabajó en mí, porque yo me acuerdo que le decía a mi esposa, es que dice la palabra que no podemos vivir escondiéndonos. Así es. Somos luz, y de la luz tiene que estar arriba, no abajo. Exacto. Yo me acuerdo que iba yo a los viernes de familia, y en esta ocasión habían dicho que nosotros no podemos ir huyendo de los problemas, sino que al contrario, hay que tomar esos problemas.
Yo decía a ella, es que por más de que te escondas, te van a seguir molestando. Y ayer que estábamos en la prédica, usted dijo una palabra muy, muy importante, ¿no? Que tenemos un Dios de justicia. Amén, así es. Y yo vi la justicia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque de repente las amenazas de secuestro cesaron. Gloria a Dios. Y Dios empezó a hacer, empezó a cambiar la atmósfera. Y nos empezamos a meter nosotros en la casa, pero siempre el enemigo pone trabas. Fue que llegó la pandemia. Pues obviamente cuando viene la pandemia, pues no es lo mismo. Yo siempre he dicho que no es lo mismo escucharlo por la radio, verlo por el Facebook, que estar en presencia, sí, ¿no? En la buscar casa. la presencia de Dios, así es. Y estando allá, yo me acuerdo que a mí me dio, bueno, a toda mi familia le dio COVID. La primera cepa del COVID, a todos nos enfermamos. Y yo me acuerdo que usted marcaba mucho para ver cómo estaba, igual la ministra Carla. Pero mi realidad es que yo no caminaba. A mí me dieron todos esos síntomas que dijeron los doctores que tenían, yo los tenían. Pero la atmósfera, sí es cierto, tenemos que cambiar la atmósfera de nuestro alrededor. Ustedes entraban en esa habitación donde yo estaba acostado y postrado, eran puras alabanzas, puras prédicas, y yo activaba mi fe y me acuerdo que oraba, y así yo no podía parar, o me dolieran los huesos, me paraba y decía, me tengo que ejercitar porque no puedo, o sea, no me voy a dejar caer. O sea que el Señor te preparó antes de esto. Sí. Te dio la provisión. Dios da la visión y Dios da la provisión, y les dio la provisión a tu familia para pararse en fe, sí, para pararse en su palabra, en sus promesas, en medio de estas circunstancias. Amigo, amiga que me escuchas, muchas veces no va a ser el dinero lo que te va a sacar adelante, no van a ser los amigos o los contactos, sino la presencia de Dios en tu casa en medio de esa circunstancia. Y ahí ustedes tuvieron esa presencia que los fortaleció, los libró, les hizo pasar esta situación, rompió cadenas, quitó ese espíritu de miedo. Y ahora viven en confianza del Señor, así saben es, de la protección de Él y salieron de eso. ¿Qué más ha hecho el Señor? Bueno, en la pandemia fallece mi papá. Yo no me di cuenta en qué momento entré otra vez en la depresión. Compartí hace rato al pastor que yo me había dado cuenta cómo mi corazón se volvió a convertir en un corazón de piedra. Uh-huh. Pero ¿saben qué? Lo más doloroso a veces es reconocer, ¿no? Que tal vez teníamos, yo al menos yo lo identifiqué, que tenía un resentimiento no con la vida, sino que me había yo peleado con Dios. Y entonces a causa de la muerte de tu papá. A causa de la muerte de mi papá. Porque yo no tuve una relación con mi papá de niñez. Yo tuve una relación ya con mi papá ya en la adultez. Uh-huh. Entonces, antes de que mi papá falleciera, pasó en la familia que falleció un primo, y gracias a los pastores mi papá pudo recibir a Cristo. Y yo me acuerdo que el primer mensaje que recibí cuando falleció mi papá fue la foto de mi papá con los pastores, de que ten confianza de que él está con el Señor. Amén. Y algo que a mí me reconfortó, tal vez no logré llevar a mi papá al cristianismo, uh-huh, pero donde él estaba lo logré afirmar que él empezara a creer. Entonces yo cada que tenía la oportunidad le tiraba a mi papá, le compartía la palabra. Y eso me acuerdo ese testimonio, Gaspar, de que tu primo estaba muy mal en el hospital, sí, nos mandaste a hablar para orar por él, fuimos al hospital, entramos a la unidad de cuidados intensivos, oramos y declaramos vida sobre él, no vivió, murió a los pocos días o sí, al día siguiente, pero allá estaba toda tu familia. Estaban tus papás, sus hermanas, gente que había venido de Playa del Carmen, sí, o de Tulum, no me acuerdo dónde, y todos ellos aceptaron a Cristo. Así que nunca se pierde el propósito ni la semilla del evangelio, no, sino que allá todos ellos, y fue algo sorprendente, porque Dios usa cosas. Y hay gente que se ha levantado, ha revivido, ¿verdad? Y hay gente que Dios usó para traer esa semilla en toda tu familia, porque eran las cabezas de, sí, los hogares, ¿verdad? Que dice el Salmo 133, que desde allá se derrama la bendición, y ahí fue donde tu papá y sus hermanas aceptaron y recibieron a Cristo en ese momento, allá me acuerdo, en la sala de espera del hospital, y fue algo de gran bendición. Y fíjese que eso que comenta, yo me acuerdo que ahí empezaron las amenazas de secuestro, ese día. Y algo que él había pedido,
y me había dicho mi prima era que él quería que yo orara por él antes de que lo sepultaran. De hecho, me estuvieron esperando en el velorio, pero como estaban las amenazas, yo no logré llegar al velorio, pero sí logré llegar al entierro. Dios, algo en mi espíritu me decía que tenía que ir. Yo no sabía que él había pedido o que ellos habían pedido que yo orara. Pero sí compartí la palabra y eran, no le miento, eran como 100 personas que estaban reunidas. Por eso me impactó mucho y ya cuando yo empecé a entrar más, como dijo usted hace rato, no podemos seguir dos visiones. Entonces cuando yo dije, después de que me dio COVID y empecé a firmarme, yo dije, es momento de yo activarme y dejé de seguir o afirmarme en la casa y dejar de seguir visiones. Dije, tengo que ser obediente conmigo. Entonces yo no me he dado cuenta cómo Dios usó a mi primo, porque ese día yo me acuerdo que oré y eran como 100 personas que también recibieron a Cristo. Gloria a Dios, Cristo. amén, se puso la semilla. Yo cuando tuvimos la grabación de liderazgo, yo le decía a mi esposa, déjame decir esto, Gaspar, varón, que me escuchas y gente que nos está escuchando en la radio. Mucha gente piensa que es tarea del pastor hacer esto, es tarea del apóstol o del profeta o donde quiera que tú estés. Ellos tienen que orar, ellos son los que tienen que llevar. No es cierto, Dios tiene una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres la persona indicada, tú tienes el código perfecto para hablar a tu familia. Y Gaspar, en obediencia, se metió a esta visión y fue usado para predicar a 100 personas. Sabes, muchas veces puede ser que no sea el pastor, sino tú que estás siendo activado para traer bendición. Me encanta la historia de José, porque José le dice a sus hermanos, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien y para bendición de mucho pueblo. Y tal vez la gente estaba dolida a causa de la situación que estaba pasando con tu primo, pero Dios usó esa situación para traer gran bendición a toda tu familia. Y así es. A toda tu familia. Usó demasiado, ¿no? Y algo que me gustó es de que a raíz de eso yo empecé a compartirle más a mi papá y mi papá se afirmó. Gloria a Dios. Pero cuando fui a mi papá, yo me acuerdo que empecé mi recuperación, yo me acuerdo que el Señor me levantó de la cama el día 14, que fue el día que mi papá falleció. El pastor tuve la bendición de que el pastor nos acompañó, fue a orar por mi papá en esa funeraria y me acompañó al sepelio de mi papá. Y le decía yo a mi esposa que no me he dado cuenta cómo Dios, sin querer, hizo que transformáramos el corazón de los papás. Sobre todo mi papá, ayer que ustedes decía que daba el tema, yo me acuerdo que decía, y volverán los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y decía a mi esposa, ayer le digo, parece que el Señor me habló a mí. Le digo, pero me hizo remontarme a cómo yo fui ese conducto de que mi papá creyera. Gloria a Dios. Que mi papá se afirmara. Que se afirmara y se aferrara a Cristo, porque él falleció durmiendo. No durmiendo. Falleció sentado y sin dolor. Él se durmió. Y falleció, bueno, ni falleció, le dio un coma y de ahí falleció mi papá. Pero es impactante cómo Dios te prepara para eso. Yo me acuerdo que me paró de la cama el día 14 y empecé a caminar. Yo cargué a mi papá, yo lo saqué de la casa, el terreno de mi papá tendrá como 50 metros. Lo cargué como 30 metros hacia la calle para que lo puedan llevar al hospital. Y decía a mi esposa, Dios te da fuerzas. Le dije, pues yo no caminaba, mi realidad es que a mí me agarraban para no caerme. Y desde ese momento Dios me volvió a dar la fortaleza en los huesos, fortaleza en los pulmones, y pero ahí empezaron a venir los problemas. Empecé a tener problemas de salud, que empecé a tener problemas con el riñón. El día de hoy soy sano de los riñones. Gloria a Dios. Pero también mi esposa atravesó una mastitis, que yo me acuerdo que los doctores declaraban que decían que era posiblemente cáncer. Y me acuerdo que en el proceso la acompañé y era muy doloroso ver cómo le hacían las biopsias. Porque le perforaban y la realidad de mi esposa es que vean ustedes cómo le salía materia y lo que llaman la guasa, la sangre, pura agua. Y yo me acuerdo que empezamos a firmarnos más en la casa y ella fue sana. Miren que sin medicamentos, sin medicamentos Dios la sanó. A mí, por ejemplo, el riñón, yo me acuerdo que llegaba a la casa y oraban declaraba usted, yo me acuerdo que 2 veces me oró sanidad de los riñones y tiraba usted la palabra, que va a ser sano de los riñones. Y me acuerdo que la primera piedra que me habían detectado eran de 2 centímetros
por 1. Miren, la pasé sin iniciar una operación. Sí, creo que tú nos diste también, o nos llevaste la Sí, piedra, ¿no? bueno, ese fue testimonio. después del congreso. De ahí dejé yo me acuerdo que en el proceso, fue que en el proceso que le dije que yo sabía que mi corazón se había endurecido y me doy cuenta que tenía un resentimiento con Dios y me empecé a alejar un poco de las cosas de Dios. Me remontó hace como un mes que yo escuché que decía usted en la prédica, ¿estamos en la casa? Sí, pero no estamos, o sea, nuestra cabeza está en otro lado. Y yo me acuerdo que en ese proceso así estaba, pero no estaba cimentado. Es este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y yo quiero que aquí también comentar, Gaspar, ver este proceso, porque el enemigo, amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas, que estás en el proceso de la casa, que Dios te ha llamado y que te ha ungido. Dios nos unge, hay un llamado, pero hay un proceso para el envío. Y nosotros tenemos que ser fieles y perseverantes y persistentes creyéndole al Señor para que podamos llegar a este envío. Todos los personajes bíblicos tuvieron un momento de unción, de separados, como David fue separado para ser rey, pero no inmediatamente fue puesto por rey, porque tenía el Señor que trabajar con él. José fue llamado, tuvo sueños de grandeza, pero no inmediatamente fue puesto, sino que tuvo un proceso. Así vemos también en el testimonio tuyo, Gaspar, que hubo un proceso donde tu corazón tiene que afirmarse delante de Dios, porque el amor tiene que ser voluntario. Amigo, amiga que me escuchas, no puede ser ni pagado ni obligado. Pagado es prostitución y obligado es esclavitud. Y Dios no esclaviza ni le paga a nadie. Dios dice, voluntariamente tienes que entregarme tu corazón y querer estar en el lugar donde Dios quiere bendecirte. Así que Dios fue trabajando contigo. Sí. Yo creo que el enemigo quiso sacarte a través de amenazas, enfermedades, pruebas, dificultades, pero gloria a Dios que permaneció el Espíritu Santo trabajando en ustedes, el poder de Dios sanándoles. Así es. Y proveyendo, viendo y experimentando que Dios está de tu lado, como predicamos el día de ayer, que Dios es justo, que Dios es fiel, sanando a tu esposa, sanándote a ti del riñón, sanando a tu esposa y liberándoles de esas amenazas. ¿Qué más pasó? Mire que el Señor, me acuerdo que tuvimos una campaña todo incluido. Sí. Oigan, a ustedes les tocó todo incluido. Yo tuve la bendición de estar en esa y creo que fue en la temporada que creo que yo me aparté, porque a mí me operaron hace 2 años, voy a cumplir que me operaron de emergencia. Se me atoraron ya en el conducto ya para salir 2 piedras de 2 centímetros por 1. Entonces es una especie de una T. Y al principio yo le iba a poder pasar, pero se me ocurrió ir al doctor y que la movieron y la trabó. La cuestión que tuve una operación de emergencia. Y en la operación el doctor me quitó 3 piedras por medio láser. La verdad es que yo aguanté por fuerzas del Señor, porque me acuerdo que oraba y le decía al Señor, sáname, y tocaba yo mis riñones. Pero el Señor tuvo tanto cuidado que aguanté, no les miento, desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana con los dolores sin poder orinar, y eran unos dolores increíbles. Afortunadamente no tuve problemas más allá, pero yo me acuerdo que habíamos quedado en números rojos, ya no había dinero, y decía el doctor, tienes que tener 15 días de recuperación. Yo dije, cancelado, tengo que trabajar y tengo que hacer, porque después de mi operación a mí me dejaron una especie de catéter, y de la punta de nuestro aparato me quedaba un cordel. Y yo me acuerdo que eso fue un viernes, el sábado estuve en recuperación, el domingo no fui a la iglesia porque no podía yo ni con caminar, pero me conecté. Y ese día usted volvió a declarar sanidad, y yo le dije, y decía que pongamos en nuestro corazón qué es lo que necesitamos. Yo decía, Señor, dame, ayúdame, porque ya no tengo economía, quedé en números rojos. Y no se me olvida que en la tarde del lunes, para ser exactos, como a las 5 de la tarde me cayó un trabajo. Miren que fue una bendición para nosotros, porque fue un trabajo que volvió a traer dinero a la casa, y yo me acuerdo que dije, no me importa, me voy a parar, y me fui a hacer el trabajo. Le decía yo a mi esposa, fui con un muchacho que trabaja con nosotros. Una de las cosas que Dios me ha dado en esta nueva temporada, que desde que llegué a la casa, fue una empresa.
Otro rompimiento que el Señor trajo en lo sobrenatural. Y bueno, vemos acá también la importancia, Gaspar, y que me estás escuchando, amigo, allá en la radio, allá en tu oficina, la importancia de conectarte a la casa de Dios. La importancia que tiene el día domingo. El día domingo es el del Señor. El día del domingo es donde el Padre quiere hablarle a sus hijos, quiere ministrarlos, quiere darle provisión, quiere darle sanidad. Se suelta una palabra, no de hombre, sino palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo. Pero si tú no estás conectado a la fuente, no vas a recibir lo que tú necesitas. Allá en Juan 15 dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces, qué bueno que tú seguías conectándote a la casa a través de las redes sociales. Hoy tenemos, de hecho, el estar tú conectado a este programa sobrenatural, hay algo que vas a recibir. Hoy vamos a orar por ti, algo que Gaspar recibió, también tú lo puedes recibir al estar conectado, porque pudieras estar conectado a otro programa, a otra radio, a otra atmósfera, pero por estar conectado a esta atmósfera de lo sobrenatural, Dios va a hacer algo grande en tu vida, así como lo hizo con Gaspar, porque testimonio significa que Dios lo va a hacer otra vez, y si lo hizo con Gaspar, lo hizo con su familia, lo ha hecho con sus finanzas, también Dios lo puede hacer contigo, si tú estás dispuesto a creer y a recibir, porque un regalo no solamente se da, sino se tiene que recibir. Ayer hablábamos de esto. Dios quiere darte el mejor regalo, su Espíritu Santo, y quiere darte todo lo que el Espíritu Santo carga para tu vida. Así que hubo un rompimiento, tú creíste en la palabra, vino un nuevo trabajo, Dios te dio una empresa. ¿Qué pasó con esa empresa? Pues fíjese que era algo que me impactó. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, fue para las fechas de diciembre, se hizo algo profético en la iglesia y decía que teníamos que escribir 7 deseos. No sé si se acuerda que tenías que poner 7 peticiones. 7 peticiones y las poníamos necesidades conforme quisiéramos. Yo me acuerdo que lo primero que puse fue la empresa y mi esposa puso la universidad. Mi esposa empezó la universidad en febrero de ese mismo año, después de que hubo el rompimiento. Y yo le decía, ¿cómo es que llegó para ti? Para mí no ha llegado. No ha llegado, decía. Y entendí con el proceso que pues Dios tenía preparado, sí, pero tenía que preparar primero mi corazón y prepararme a mí espiritualmente para poder darme esa empresa. Sí, porque cuando se da la provisión sin madurez es una maldición, es como darle a un niño un vehículo. No lo estás bendiciendo. No, lo estás maldiciendo. Hemos visto mucho, sobre todo aquí en Cancún, Quintana Roo. Usted puede ir a la historia, muchos adolescentes que han perdido la vida ya en la zona hotelera porque el papá le regaló un auto de lujo y el adolescente no sabían, se alcoholizó, no tuvo responsabilidad. Grupos de adolescentes que han perdido la vida. Así que Dios es un Dios bueno. Así nos prepara y nos madura para que cuando venga la provisión no se pierda, sino que se multiplique. O como por ejemplo el hijo pródigo que recibió la herencia, pero en su inmadurez dice que la dilapidó, la tiró. Y Dios no quiere que nada se tire ni se pierda, sino que venga bendición. Y gloria a Dios que tú lo pudiste entender. En madurez tuviste discernimiento, el Espíritu Santo trabajó contigo. Y entonces, ¿qué pasó, Gaspar? Llegó a la empresa y ¿qué pasó? Pues fue algo sobrenatural la empresa, porque yo me acuerdo que empecé con una máquina, 2 máquinas nada más. Y empezamos... Bueno, antes de esto, yo quiero decirte que tú ya llevabas tiempo trabajando en un lugar, en una empresa, era un salario, un lugar seguro, pero luego vino estos cambios, le creíste al Señor, te tomaste de tu mano, así que vino esta empresa. Parte del rompimiento que llegó a mi vida, y es algo que me dejó impactado, es que cuando termina la pandemia que fallece mi papá, yo me acuerdo que mi esposa me decía, es un momento que pierdas el miedo y emprendas. Es tu momento. O vuelas, es como el águila que sacude el nido, o vuelas. Y te avientan y tienes que volar. Y yo me acuerdo que por fe declaré y me salí del trabajo. Renuncié a mi trabajo. Era un trabajo trabajé en esa empresa durante creo que toda mi juventud, porque saqué mis cuentas y yo pertenecí 16 años a la empresa. Y dejé todo, creyendo en lo que Dios iba a hacer. Amén. Y yo me acuerdo que cuando empezamos la empresa eran 2 máquinas que teníamos y empecé haciendo cositas. En aquel entonces me acuerdo que mis primeras ventas que yo hacía eran las esferas de Navidad. Uh-huh. Y dije, pues voy a empezar así. Yo no me di cuenta en qué momento Dios
me fue llevando de bendición en bendición y de gloria en gloria. Algo que me gustó es de que yo me acuerdo que cuando yo llegué a lo que tenemos el día de hoy, después de lo que digo de la operación, no me di cuenta en qué momento Dios me puso una empresa, y el día de hoy, yo ya lo dije como testimonio en la iglesia, después de esa operación, vino el primer trabajo, vino también, fue que llegó en el Congreso, y en el Congreso se desató una palabra impresionante. Y yo me acuerdo cuando oraba el Efesio Roberto, y el último tema que usted dio el último día, que declaraban sanidad, yo declaré sanidad sobre mis riñones, y empezó a haber y declaré también prosperidad de mi negocio. Y teníamos una guerra con otra empresa que nos querían quitar de proveedores. Yo trabajo para una cadena restaurantera. Y peleábamos para que no nos quitaran ese lugar. Y la ponía yo en oración, y me acuerdo que orábamos y le decía, Señor, tú me dices la provisión, tú me dices el lugar, tú sabrás si me mueves. Hemos aprendido a no hacernos, que no sea con nuestras fuerzas, sino que sea del Señor. En oración. Miren que lo que el Señor da, así como el Señor lo da, también lo quita. Y cuando el Señor sabe que no es allá, nos los va a mover. ¿Y qué pasó allá? Hubo un contacto, creo, ¿no? Algo sí, pasó. Sus primos de mi esposa fueron el medio de que yo llegara a ese grupo. Y antes teníamos nada más un restaurante. De repente ya tenía yo 2 en Playa. De repente empezaron a abrir uno en Cozumel. Entramos a Cozumel. ¿Y ahorita cuántos restaurantes son? 8. 8, gloria a Dios que Dios trajo ese rompimiento, ahora eres proveedor para 8 restaurantes y tu empresa va para adelante, el Señor te ha sanado. Amén. Y quiero decirles algo, varón, sobre todo si tú eres un empresario, ahí no acaba todo. Una de las cosas a las cuales fue obediente Gaspar y su esposa fue a discipularse y a convertirse en un líder de Casa de Paz. A pesar, la empresa no es tu prioridad, sino tu prioridad es el reino. La Biblia dice, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que en tu proceso también, yo me acuerdo que tuviste que tomar 2 veces, creo, la casa, el proceso de líder, pero fuiste fiel. No te ofendiste, no tomaste una ofensa de decir, ay, es que me regresaron, sino que lo valoraste, lo terminaste, abriste tu Casa de Paz, y hoy hay gente que está viniendo, estás discipulando, gente con la que estás trabajando, y le crees al Señor porque lo que has recibido de la fuente, ahora tú quieres compartir de esa fuente. Yo me acuerdo cuando dices el discipulado, yo le dije a la ministra Carla, yo fui obediente, dijeron, no hay faltas, yo había faltado. Dije, a mí me da pena decir, falté por trabajo. No, preferí esperarme el siguiente proceso, y empecé el proceso y nunca falté en el siguiente proceso. ¿Por qué? Porque empecé a dejarle los tiempos a Dios. Y es como yo ahorita les explico a los que estamos discipulando, ¿no? Que yo tengo que apartar mi tiempo. Miren que a veces así no durmamos yo duermo 2, 3 horas, no puedo faltar a mi Casa de Paz. Me preparo para dar la casa, y así yo esté cansado, a veces estoy bajando de la Ribera, me presento en la casa. Nunca he cerrado mi Casa de Paz. Gloria a Dios. Nunca hemos faltado, gracias a Dios, a la Casa de Paz, porque yo he entendido que los negocios del Señor son los negocios del Señor. Es la prioridad, y gente ya se ha bautizado, gente ha ido a su retiro, gente ha sido transformada a través de la Casa de Paz. De hecho, en la Casa de Paz hay varios testimonios de sanidad, hay varios testimonios de rompimiento. Y es algo que a mí me gusta, porque ves cómo Dios se manifiesta en la vida de ellos. La semana pasada llegaron una familia, y decían las hermanas, decían, es que cuando estaban orando por la sanidad, dice, yo llegaba y me sentía con dolor en huesos, dice, pero yo no dije nada. Dice, pero cuando usted empezó a orar y empezó a declarar sanidad, dice, sentí algo en mi cuerpo. Me dice, pero yo no me duelen los huesos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y le decía yo, platicando en la noche, siempre que terminamos una Casa de Paz, me gusta platicar con mi esposa para ver qué hicimos mal y qué se puede mejorar. Y decía ella, me sorprendió porque nunca dijeron, líder, ore por mí, o hermano, ore por mí porque me siento mal.
y hemos visto cómo Dios ha ido sanando tanto la vida como también su espíritu. Por ejemplo, tuvimos la bendición que este domingo fueron a la casa y estuvieron allá y son personas que habían ido al Congreso y se alejaron de Dios. Se alejaron de la casa y volvieron a regresar porque saben que ahí está la bendición. Y algo que yo les decía a ellos el martes es, no te alejes porque Dios es amor y Él sana. Pero si nosotros nos alejamos, ¿cómo queremos que Dios nos ayude? Así es, así que varón que tú me escuchas, yo quiero que tú escuches este testimonio. Si tú no te pudiste conectar a tiempo o no prendiste la radio a tiempo, quiero decirte que en la página de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21 puedes accesar al link. También ya tenemos página de YouTube de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21. Allá están todos nuestros programas. Si hay un programa que te perdiste, algún testimonio de la semana pasada, ayúdanos a compartir. Hay gente que necesita conocer este testimonio para activar lo sobrenatural en su vida, dones y talentos que ellos no conocen. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, le han vencido con el poder de la sangre y el poder del testimonio. Y esto no se acaba aquí. Gaspar va por más. Gaspar fue obediente al Señor y hoy es una luz, hoy es un referente, hoy es una señal, hoy es un pozo de aguas vivas para otras personas. Amén. En su casa de paz. Entiende la importancia, la prioridad de establecer el reino a través de su casa de paz y entiende que va por más. Comenzamos este programa diciendo que había en tu corazón un anhelo de ir por más, sí, y el Señor te ha dado más porque tú quieres dar más, porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Y tú lo has dado todo lo que recibes lo has dado finanzas de tu empresa, también has provisto para bendición de la iglesia, nos has dado botones, nos has dado varias cosas para los congresos, gracias Gaspar, y has dado de todo según el Señor ha provisto, según el Señor ha traído rompimiento, así tú has dado. Y así que varón que me escuchas, Dios quiere llevarte a más provisión, a mayor bendición, a mayor revelación, a mayor activación, pero tienes que estar dispuesto a creerle, a seguirle, a recibir de parte de Dios y a poder caminar en una visión, en una casa. Dios dice que toda casa es creada por alguien, pero todas las casas, Dios es la cabeza. Amén. Júntate, anótate a la visión, al ADN, al manto de la casa. Nosotros somos una casa de reino. Puedes venir con nosotros. Comunícate al 9981-471906. Si tú no te estás congregando, si tú has sentido el mismo deseo que Gaspar, dices yo quiero ir por más, quiero pertenecer a una casa, ya no quiero ser como una gallina sin cabeza. Si tú eres un varón y dices quiero llevar a mi familia por caminos de bendición, por caminos de honra, yo te invito para que lleves a tu familia a esta casa para sanidad, para bendición. Vamos a orar y vamos a orar ahora para que recibas también todo lo que Gaspar ha recibido hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias por todas las personas que están escuchando este programa, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que se están conectando a este programa, y declaro, Señor, que aquellos varones y mujeres que sienten en su corazón el ir por más, mira, no es más finanzas lo que tú necesitas, no es más conocimiento o títulos los que tú necesitas, no es más conexiones de hombres lo que tú necesitas. Necesitas conectarte a una visión de reino, necesitas la palabra de Dios en tu vida, necesitas el poder sobrenatural de Dios activado en tu corazón, y solo puede darse en una institución llamada la iglesia. Somos una iglesia de reino. Queremos que tú experimentes el poder del más. Y Padre, declaramos que toda aquella persona que necesita y ha buscado, anhelado tener más en su vida, hoy se conecta contigo. Allá donde estás, dile: Padre Celestial, he sentido esa necesidad de ir por más. El dinero no ha traído satisfacción, las relaciones no han traído satisfacción, aún el sexo, hombres, mujeres, dinero, posesiones me han dejado más vacío. Necesito de ti, entra a mi corazón,
ven a mi vida, manifiesta tu poder sobrenatural y llévame a obtener esa agua de vida que solamente tú tienes. El Señor Jesús le dijo a la mujer en el pozo, el que beba de esta agua. ¿Qué agua? El agua del mundo. ¿Cuál es el agua del mundo? Dinero, sexo, títulos, conexiones humanas. Dice, volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y hoy el Señor Jesucristo está ofreciendo esa agua de vida. Haz esta oración conmigo y dile, Padre Celestial, hoy vengo al pozo de aguas vivas que es Jesucristo para tomar del agua de vida eterna. Abro mi corazón y me conecto con el Padre. Me arrepiento de todo pecado, renuncio a todo pacto con el mundo, con las tinieblas y con mi carne, y te acepto como mi Señor y mi Salvador, y declaro que entro al manto de lo sobrenatural, de lo infinito y de lo grande en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y Gaspar, para ir cerrando este programa, declara sobre las personas, así como tú oras en tu casa de paz, ora por aquellas personas que están anhelando lo mismo que tú anhelabas y que puedan recibir lo mismo que tú has recibido, Gaspar. El día de hoy yo quiero orar por aquellas personas, sobre todo por aquel varón, ¿no? Porque yo creo que hemos perdido el diseño original y lo que somos, ¿no? Que es la cabeza de hogar. Que tú, varón, que estás allá, donde nos estás escuchando, amén, yo declaro que vas a volver ese diseño. Amén. Que el día de hoy te vas a conectar directamente con el Señor, con su Espíritu, para volver a regresar a tu familia al camino. Fíjate que algo que a mí me ha impactado en la casa es de que como varones tenemos que ser esa luz en nuestra familia. Yo declaro ahí donde tú estás, que el Señor te da discernimiento a tu cabeza y te da esas nuevas palabras también para poder sanar los corazones de tus hijos. Amén. Sanar el corazón de tu esposa. Si tal vez tienes ese matrimonio y seas lastimado por el mundo, declaramos que el Señor restaura ese matrimonio, esa amén, familia. Amén. Que ahí donde estás, si también has padecido de enfermedad, declaramos sanidad. Amén. Porque parte de la enfermedad viene viene por aquellos pecados. Por eso el día de hoy declaramos sanidad, atamos cualquier enfermedad que el enemigo haya puesto amén, en tu cuerpo, la echamos fuera. Amén. Que dice la palabra que el Señor nos hizo sanos por su sangre y así lo creemos y lo amén, declaramos. Declaramos ese manto profético en tu vida, amén, en tu familia, en tus finanzas, que declaramos negocios nuevos, amén, empresas nuevas, amén, esas empresas que ya están formadas, esos negocios, declaramos una bendición sobrenatural. Amén. Siempre de la mano del Padre, bendiciendo y trayendo esa libertad financiera, esa libertad espiritual y sobre todo esa salud. Amén. Esa salud y sobre todo quiero que el día de hoy tú tomes allá esa palabra y que busques realmente de estar en la presencia de Dios. Yo declaro, Señor, que el día de hoy, Señor, tú eres el que nos va a llevar de nuevo, Señor, a ese lugar, a ese camino, Señor. Pues te amén, quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están allá, Señor, que nos escuchan, que está conectada, Señor. Amén. Que tú nos regresas, Señor, a nuestro diseño original, Señor, al tratar de buscarte, Señor, y de alabarte, Señor. Amén. Quiero darte la honra, Señor, por todo lo que haces, Señor, y por lo que vas a hacer y vas a desatar, Señor, en esta semana y amén, en estos días, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Levántate, varón, como sacerdote de tu hogar. Tu familia, tu esposa están clamando para que tú como varón te levantes a buscar de Dios. La mejor decisión que puedes tomar no es la universidad ni el colegio de tus hijos, sino llevarlos a los pies de Cristo, llevarlos a los caminos del Señor. Será la mejor decisión, la mejor inversión de tu vida, de tu tiempo, varón. Lo vas a agradecer y vas a ver cómo el Señor te va a levantar. Esa es la decisión de esta temporada, varón. Lleva a tus hijos a la casa de Dios. Esto es Sobrenatural. Te esperamos el próximo lunes, 9 de la mañana. Conéctate también a mi casa de paz el jueves y los sábados a la píldora sabia. Gracias por estar conectados. Comparte el link de Facebook, comparte el link de YouTube. Si no escuchaste el programa completo, está grabado y puedes ser de bendición para otras personas. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar tu programa Es Sobrenatural. Te esperamos todos los lunes en punto de las 9 a.m.
en el 100.1 FM, Radio Estéreo Vida y a través de la página de Facebook. Atrévete a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Nos vemos.